Hola, muy buenas. Soy Ana de Veraza, la creadora de esta newsletter. Hoy en este ensayo sonoro hablo de una cuestión emocional, los años de Virginia Woolf y una serie perdida en el algoritmo. Es curioso cómo el tiempo es capaz de dilatarse en la cabeza. Los segundos avanzan implacables, pero nada tienen que ver con la percepción de una. Tic, tac. Hay un momento en el día en que eres consciente del aquí y del ahora, un momento en el que puedes aprender, un pequeño regocijo o una pequeña tristeza, y ni siquiera te das cuenta de ese milagro. Ser consciente por una vez. Cuando te quieres dar cuenta, ese instante, ese modo de vivir más auténtico, ha desaparecido. Estos días de fiesta han transcurrido como un mes entero. El deseo de que pasaran rápido se ha sublevado. Ese ansia, nada tenía que decir o hacer ante la realidad irremediable. Cuando escribo estas líneas es 5 de enero. Me queda un regalo por comprar, o 2. Es un día de prisas, de aprietos, de elegir los últimos regalos. Ir a la panadería a eso de las 4 de la tarde para recoger el roscón relleno de trufa que encargaste. El azúcar puede ser un gran estabilizador del ánimo en estas fechas. Rehusar coger el coche porque el tráfico va a ser un caos. Envolver los regalos en la madrugada y en esa madrugada recordar la niñez, cuando la ingenuidad y la expectativa abrumaban. Este año no he celebrado mucho las fiestas, lo justo. Tampoco me he dejado arrastrar por la vorágine del consumismo. No lo he hecho como un acto moral, ni de revancha, ni siquiera como un acto político, sino por una cuestión emocional. No era el momento. De un tiempo a esta parte nunca lo es. Y aún así, los días han pesado. Pero he sobrevivido. Hay gente que, como yo, sobrevive a estas fechas más que vivirlas. Y no está mal decirlo. Compré el roscón en un obrador que no admite pago digital ni tarjeta. No recuerdo el nombre del obrador. El cartel no era muy vistoso. Nada más doblar la esquina, olía a agua de azahar. A pesar del ajetreo, los empleados se movían con serenidad tras el mostrador, sin prisa, mirando de reojo el obrador a sus espaldas, las bandejas que quedaban por vaciar. La cola era larga en la calle, aunque hacía mucho frío. Había encargado el roscón días atrás. Los regalos tienen algo de ritual, de secreto, y también pueden convertirse en una afrenta sin tú proponértelo, sobre todo cuando ves la cara de decepción en el ser regalado. Ya está en sus manos, al descubierto. No hay marcha atrás y el gesto de generosidad deja de pertenecerte. Los libros en contadas ocasiones fallan. Los envuelve un halo de buena intención que los protege de cualquier suspicacia. Está el autor, las palabras de por medio. El acto de leer un libro se vive como algo íntimo. Ya no existe ningún tipo de intercambio entre quien regala y quien es regalado. Este año me he autorregalado más poesía que nunca. Es la expresión literaria más libre, fuera de expectativas y modas. Tienes que saber buscar para que el gusto por la poesía se mantenga infalible. Mi elección de estas Navidades: Antología poética de Miguel Hernández, de la editorial Austral; Deprisa de Jory Graham, premio Pulitzer de poesía; 75 poemas de Emily Dickinson, de la editorial Lumen;
Gracias a la librera descubrí un ensayo interesantísimo de Marguerite Duras titulado Escribir, de la editorial Tusquets. No compré la novela Pura Pasión de Annie Ernaux porque, sin querer, hojeando el libro en la librería, leí la última frase. Un final lúcido y aterrador, como hace siempre la autora. Escribir casi siempre ralentiza el tiempo, lo amplifica, aunque se utilicen frases cortas, palabras o adjetivos precisos, aunque el desarrollo de la historia sea lineal. Prolonga los escenarios, los gestos, las vivencias de un personaje o un diálogo. Los paraliza. Si eres un escritor avezado, puedes acortarlos, atravesar una sensación que se perciba como inmediata, sesgar un pensamiento a capricho, eliminar o hacer renacer una zona oscura. A veces la escritura puede ser brutal, otras compasiva, en función de la necesidad de la obra, del texto, o por qué no admitirlo, de una misma. El tiempo en los años de Virginia Woolf es un tiempo no lineal, una toma de conciencia social y doméstica que abarca desde 1880, en pleno final de la época victoriana, y concluye alrededor de 1936-1937. En los años el tiempo se va sedimentando en paisajes, gestos, rutinas, silencios y pérdidas. Uno de los personajes femeninos, la hija predilecta. En algún lugar hay belleza, pensaba Delia. En algún lugar hay libertad. Y en algún lugar está él, con su blanca flor. Pero un bastón rascó el suelo del vestíbulo. En este instante aparece el patriarca de la familia, el coronel Pargiter, quien presenta una secuela de guerra. Los relucientes muñones de los dedos amputados fascinaban a Rose. Es 1880, el comienzo de la novela, y la matriarca de la familia ha fallecido. En la penumbra, todas las persianas estaban cerradas, las paredes resplandecían, y en el vestíbulo se respiraba la amorosa densidad de un invernadero. Las coronas iban llegando, una tras otra. El transcurso del tiempo en la novela no es indemne. Esto era lo peor de hacerse mayor, pensó Eleanor. No podían compartir las cosas como antes. Y la muerte, tampoco. En 1891, Kitty ya se ha casado. Es ahora Lady Lashgate. Morris se burla de que use automóvil para ir de un sitio a otro. Eleanor es la administradora de la casa. Millie, otra hermana, también se ha casado y es una Gibbs. Me había extraviado y el sol se ponía. Lee Eleanor en una carta de su hermano Edward, enviada desde África. Los años narra la historia de la familia Pargiter. A lo largo de las décadas, además de una crónica de su tiempo, es un retrato de la condición femenina, de las dinámicas sociales y una reflexión sobre la continuidad, la pérdida y la erosión de las certezas. Eleanor es consciente, más que nadie en la familia, del paso del tiempo. Mientras se alejaba por la calle, la invadió la sensación de que algo se perdía. Rose, otra de las hermanas, es la figura femenina más activista. Se retira del centro social. El suceso de que le tiren una piedra en una de las manifestaciones a las que acude como sufragista se plasma como rumor o como recuerdo en la novela, no como hecho. Le han tirado una piedra, la han herido en el mentón. Pero nadie de la familia está presente. Es un acto individual de Rose, fuera del entorno familiar. Nadie la convence de que haga lo contrario. No hay intromisión alguna. La guerra, asimismo, plasmada en los capítulos 1914 y 1918, se narra como ausencia,
no como acontecimiento. Algo envolvía las siluetas de las cosas y las dejaba levemente borrosas. ¿Era el vino? ¿Era la guerra? Parecía que las cosas se hubieran quedado sin piel, que se hubieran liberado de cierta dureza superficial. Incluso el sillón con garras porosas que Eleanor estaba mirando parecía poroso. Sí, no es natural, comenzó a decir Eleanor. ¿Serías capaz de permitir, sin hacer nada por evitarlo, que los alemanes invadieran Inglaterra? Continuó volviéndose hacia Rennie. Eleanor lamentó inmediatamente haber hablado, y sus palabras no eran las que hubiera querido decir. Rennie tenía una expresión que parecía de sufrimiento, o era de enfado. «Yo», replicó Rennie, «trabajo en la fabricación de bombas». Maggie estaba de pie detrás de él. Había llevado la carne. «Trínchala», dijo. Rennie tenía la vista fija en la carne que Maggie le había puesto delante. Cogió el cuchillo y comenzó a trincharla mecánicamente. Virginia Woolf empieza a escribir los años a comienzos de 1930, cuando atraviesa una etapa de madurez intelectual y fragilidad psíquica. Tiene más de 50 años. Ya ha publicado sus novelas más experimentales, Mrs. Dalloway, Alfaro y Orlando. Bajo la amenaza de una recaída mental, abandona la fragmentación y el flujo mental en su forma de narrar y escribe esta obra más contenida, menos arriesgada formalmente. Sustituye ese flujo por una narración coral, elíptica, casi caleidoscópica, donde una escena o un personaje conduce al siguiente, repleta de silencios y verdades no dichas. Los años, aunque no es una novela autobiográfica, está inspirada en la experiencia familiar y de clase de la autora. Y allí estaba él, con todas aquellas mujeres, en un ambiente de emoción irreal, y Eleanor seguía escribiendo. El personaje de Rose en la novela evoca en ocasiones a Virginia y a su trágico final. Y mientras Rose estaba allí, mirando el agua, un sentimiento enterrado comenzó a disponer el caudal de modo que adquirió una forma. Y esa forma era dolorosa. Fue su novela más vendida en vida, la que le dio estabilidad económica, y como ella misma admitió, dolorosamente recortada, menos radical de lo que había imaginado. Como ya habréis supuesto a estas alturas del episodio, los años me han enseñado tanto como lectora como escritora. Por eso recomiendo su lectura y espero que os sirva de la misma forma. La búsqueda en las plataformas se ha convertido casi en una contienda. Rara vez te permiten encontrar lo que verdaderamente te apetece. Luchas contra la novedad de la semana, los gustos de la mayoría y las grandes producciones. Pero no suelo darme por vencida fácilmente, así que clicando en similares y siguiendo un camino extraviado dentro del algoritmo, encontré una serie polaca que quiero compartir por aquí. El nombre de la serie es bastante complicado. Os lo voy a deletrear para que lo busquéis. Heweliusz. No sé cómo se dirá en polaco. Ambientada en torno al naufragio del ferry polaco, uno de los peores desastres marítimos de la historia reciente de Polonia. Es un desgarrador drama que sigue la turbia investigación de la tragedia y la lucha por hacer justicia. Tampoco os quiero adelantar mucho. Os dejo con el tráiler. Ninguno está aquí porque quiera saber la verdad. Porque sé que aquí no se va a hacer justicia. Vamos a rezar hoy por dos miembros de nuestra congregación que murieron a bordo del ferry Jan Hevelius. ¿Por qué están así? ¿Qué ha pasado? Que los responsables recibirán su castigo. Es decir, que se culpa al capitán. Solo quiero defender la reputación de mi marido. Veo muy bien lo que están haciendo. Están aquí para proteger sus intereses y sus negocios. ¿Qué está pasando? No te pases. Necesito ayuda. ¿Me ayudas a encontrar un árbol? Y son las viudas y las familias las que pagarán.
que jugar a su juego, hijo.